Hola, buenos días, bienvenidos al primer capítulo de Pedro Pez Podcast. El día de hoy abordaremos un tema sumamente importante para todos nosotros los hermanos latinoamericanos, ya que al día de hoy es un tema que no se le da la importancia que se merece y muchas veces es dado por alto dejarlo ahí a la ligera, cuando realmente no puede ser evitado de esa forma, a mi parecer. Ni más ni menos hablo sobre la violencia policial, pero antes de empezar con varios conceptos y con varios casos, me gustaría hacer esta pregunta base. ¿Qué es la violencia policial? Bueno, como tal, la violencia policial, o también conocida en otros países de Latinoamérica como la brutalidad policial, es a la violación de derechos producida por agentes de policía o autoridades mayores. Muchas veces estas violaciones pueden ser desde insultos, torturas e incluso homicidios. Bueno, ahora que conocemos el concepto clave, durante toda esta transmisión voy a hablar sobre casos en la vida real y por qué es un tema sumamente importante tocar. Como todos ya sabemos, la violencia y la delincuencia que van de la mano han sido dos factores clave en que han puesto en riesgo a toda nuestra sociedad y que esto ha generado varias inseguridades de los años 80. Bueno, la policía, al darse cuenta de estas situaciones, decidió implementar o decidió ponerse de acuerdo para hacer cartas en el asunto y realizar un cambio drástico, el cual es utilizar la fuerza bruta, la fuerza extrema o diferentes técnicas para poner miedo en los delincuentes y que terminara todo este problema. Como tal, no terminó, incluso incrementó. Las principales causas de la violencia policial son la discriminación racial, las peleas internas y sobre todo la delincuencia, que según ellos había terminado, pero al contrario, subió drásticamente. Como tal, las consecuencias de la violencia policial vamos a encontrar miles, incluso millones, pero lo más importante son todas las personas que ha dejado muertas y ha dejado heridas, el miedo que ha sembrado en toda la sociedad y las manifestaciones que ha creado. Todo esto, solo por un simple malentendido o por un simple cambio de reglas. Ahora que ya conocemos todo esto, empezaré con la parte más importante a mi parecer, los cuales son los casos. Hoy platicaré sobre tres casos muy importantes de Latinoamérica. El primero es en la ciudad de Chile, que en el pasado septiembre un joven de 18 años fue arrojado de un puente hacia un río en la Plaza Santiago, la plaza más famosa y la plaza más grande de Chile, por obviamente policías. Los policías, al ser cuestionados o ser entrevistados de por qué hicieron esto, solo contestaron: fue un accidente, él se metió en el camino. Totalmente inaceptable. El segundo caso fue en la ciudad de Bogotá, Colombia, en el cual un joven de la misma edad fue más que nada asesinado a golpes porque no cumplía con los requisitos de salud de COVID y venía ebrio en su coche. Las personas de Bogotá, al enterarse de eso, hicieron un escándalo, hicieron una manifestación, pero creo que no les salió muy bien, ya que 13 personas resultaron muertas y eran totalmente inocentes. Y por último, el caso más grave a mi parecer fue el caso de Giovanni López, el cual en este que esta persona mexicana fue encontrado, más que nada no encontrado, sino que fue visto muerto a manos de policías solo por no llevar un tema de mascarilla, cuando en las épocas de COVID era de suma importancia o era casi obligatorio. Para concluir, me gustaría decir que todas estas situaciones son inaceptables, ya que a los policías que hacen esta violación de derechos no se le da el castigo que se les merece. Como sociedad veo demasiadas fallas, desde que las personas que ven todas estas situaciones y nosotros mismos que escuchamos todas las situaciones nos reportamos con organizaciones como es la ONU, que ellos claramente se encargarán de darles un castigo que se merecen a dichos policías que terminan con la vida de personas inocentes. Pero de la misma manera que veo fallas, veo oportunidades, como lo es nosotros mismos crear organizaciones y campañas de concientización para que las personas vean todo lo que está ocurriendo y piensen un poco en las familias de las personas muertas y que quieran poner su granito de arena para terminar con todas las situaciones y que de una vez por todas termine la violencia policial. Bueno, fue un tema difícil de tratar, pero hasta aquí llega el capítulo. Muchas gracias, espero lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima. Gracias.